Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí. Me pidieron que hablara y acá estoy. En realidad, un poco para contarles de cómo surge este panel de ciberseguridad. Yo tengo la responsabilidad de presidir la Comisión del CIN de Conectividad de Sistemas de Información y hay una subcomisión de ciberseguridad. Y el rector de la Universidad de José C. Paz, Darío Kuczynski, se le había ocurrido hacer un panel de ciberseguridad que se iba a desarrollar más o menos en la misma época, y entonces le propuse hacerlo en el marco del CACIC para darle este entorno que me parece que está bueno. Entonces ahí le comunicamos a Analía, que es nuestra asesora en el CIN en ciberseguridad, le pareció buenísimo. Bueno, nos pusimos manos a la obra y trajimos a un montón de expertos en ciberseguridad para que nos cuenten el avance de la disciplina. Nada más que eso, adelante. Gracias, Walter. Bueno, buenas tardes a todos. Soy María Rosana Mazón. Bueno, muchos conozco de la casa, soy docente de la casa. Gracias por estar acá en este panel de ciberseguridad. Muy agradecidos a todos, a los panelistas. Ha sido un gusto tenerlos a todos aquí. Y bueno, vamos a presentarnos. Hay muchas personalidades en ciberseguridad. Hacia la izquierda, Guillermo Diorio, el ingeniero Guillermo Diorio, que es coordinador general de SIU. Analía Barbeiro, a su lado, titular de la Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional de General Sarmiento y coordinadora de la Subcomisión de Ciberseguridad que comentaba recientemente Walter, que nos van a hablar, nos van a introducir en cuanto a la transformación digital en las universidades. Luego damos la bienvenida a la maestra de especialista Paula Venosa, miembro fundador CERT de la Universidad Nacional de La Plata, profesora también, titular e investigadora el INTI de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, quien nos va a hablar de ciberseguridad en nuestras universidades y la confianza como primer paso y la importancia de generar vínculos de confianza entre los distintos actores. Hacia su lado, ¿sí? Tenemos a la especialista licenciada Alicia Castro, docente investigadora de San Luis, de la Universidad Nacional de San Luis y Villa Mercedes, que nos va a hablar sobre el desarrollo e implementación segura de aplicaciones. Y por último, a nuestro docente de UNLU, Javier Echaiz, el doctor Javier Echaiz, que es director de Portos y bueno, es profesor adjunto de la universidad, que nos va a hablar en esta ocasión de la evolución de la ciberseguridad y el diseño centrado en las personas. Esto surge, como hablaba Walter anteriormente, de una propuesta de integración, los distintos temas que fueron consolidados para este panel cumplen el objetivo de poder consolidar la integración, de aunar esfuerzos entre lo que es academia, empresas y políticas públicas. Entonces, el objetivo primordial de este panel es este. Y bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Invitamos a Guillermo, que es nuestro primer expositor, de alguna forma, a que nos cuente un poco sobre la temática que va a abordar. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un gusto, gracias por la invitación. Un gusto estar participando de este congreso. Para nosotros, cuando surgió esta participación con Analía, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el marco del CIN, del Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales de Gestión Pública, en estos temas, ¿no? En la transformación digital y en la ciberseguridad como un componente estratégico y necesario en este contexto. Y nos parecía, el sistema universitario en general, las universidades, desde hace varios años vienen
implementando tecnología, implementando soluciones tecnológicas que tienen que ver con la digitalización de sus procesos. Y obviamente todos sabemos, la pandemia agudizó esa digitalización, ¿no? Hizo que necesariamente tengamos que ir a un proceso de digitalización como pudiéramos en un primer momento, pero que eso después fue fortaleciéndose y quedando como un camino andado muy valioso y con mucho más por recorrer. Desde el CIU, puntualmente, el CIU es un espacio de desarrollo de soluciones para la gestión de las universidades argentinas, es un espacio de las universidades de gestión pública, depende del Consejo de Rectores, y desarrollamos todas las soluciones administrativas y están disponibles para todas las universidades nacionales públicas y universidades privadas, porque hay varias universidades privadas que también están implementando las soluciones. En este contexto vamos implementando desde hace mucho procesos de digitalización de la administración. Y en 2018 puntualmente comenzamos a trabajar con el equipo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que Analía dirige, en lo que es expediente electrónico, en Sudoku, la solución de expediente electrónico del sistema público argentino. En ese proceso, cuando llegamos a la pandemia nos encontró con varios pasos andados, pero a partir de la pandemia ha tenido un aumento enorme de las implementaciones. Prácticamente el 50% de las universidades de gestión pública hoy tienen digitalizados sus expedientes con Sudoku. Y hay un grupo importante de universidades que están en proceso de implementación. Así que nosotros estimamos que en el próximo año aproximadamente el 70% del sistema educativo público va a tener digitalizados todos sus expedientes. Todos sabemos que la gestión de los expedientes es trascendental para las universidades y pasan todos los trámites por un expediente. Pero más allá de eso también trabajamos, y voy a ser corto para pasarle la palabra a Analía y dejar a los que saben que nos cuenten, también digitalizamos otros procesos centrales de la universidad. Hace algunos años sacamos la posibilidad de que las actas de calificaciones sean digitales. Es decir, nos olvidamos de las actas en papel, ya las universidades pueden prescindir de los libros de acta y toda la gestión de las calificaciones de los alumnos puede ser en formato completamente digital, con firma digital incluida, y eso pasa a ser el único repositorio de la información de las actas de calificaciones, con lo que eso implica para las universidades, ¿no? Entonces también ahí estamos digitalizando un montón de información de las universidades vitales para su funcionamiento. Hay hasta el momento 2 universidades, la Universidad de General Sarmiento y la Universidad Nacional de Córdoba, que están trabajando completamente con actas digitales. Y también digitalizamos el proceso de emisión de diplomas, los diplomas digitales. Hay varias universidades que también están con el diploma digital. Así que básicamente todos los procesos centrales de las universidades están yendo a este mundo digital. Y ahí nos encontramos con esta necesidad de avanzar en el tema de ciberseguridad como un tema central para la digitalización, ¿no? Porque podemos avanzar mucho la digitalización en transformar los procesos en la forma en la que hacemos, pero como todos sabemos, en nuestra vida cotidiana, no escuchamos todo el tiempo problemas de ciberseguridad. Es fundamental que en las universidades avancemos también en este camino. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por este espacio. A nosotros, desde la subcomisión, primero quiero agradecerle a Walter por el espacio y a mis compañeros de la subcomisión que se tomaron el tiempo de venir hasta acá para acompañarnos a los demás expositores y a mí. Es así, en el 2021 se crea la subcomisión, acompañando un poco este proceso incipiente de transformación digital que se da post-pandemia, y nosotros lo primero que hicimos fue un estudio diagnóstico de la situación de las universidades públicas respecto de la ciberseguridad, y bueno, encontramos algunas cuestiones bastante preocupantes, ¿no? En base a ese diagnóstico, que para decirlo brevemente, no es el caso de esta universidad que sí tenía un área de seguridad, que Evangelina participa de la subcomisión, pero en el 88% de las universidades no había área ni responsable de ciberseguridad. Tampoco existían las políticas de seguridad y bueno, y podríamos seguir diciendo todo lo que no había o que había más o menos en el 15 a 20% de las universidades y el resto todavía no.
Esto no implica necesariamente que las universidades están inseguras, porque todo lo que es trabajo de seguridad sobre los servidores, sobre los sistemas, eso estaba bien controlado. Pero después, todo lo que tiene que ver con la estrategia social sobre la ciberseguridad, en eso había un área de vacancia muy, muy grande. Tienen que ver con eso. Así que bueno, contarles esto. Desde la subcomisión trabajamos en 3 líneas fuertemente. Una línea que tiene que ver con generar material para difusión y armar campañas de concientización respecto de la ciberseguridad, que ahí la charla de Paula un poco nos va a referir a la importancia de poner al usuario como protagonista. También trabajamos en ensayar despliegues técnicos y hacer esfuerzos de manera colectiva. Gracias. Para ahorrar, ¿no? Porque como no hay responsables de ciberseguridad, como no hay personal calificado, como es un tema que nos pone en tensión, lo que tratamos desde la subcomisión es generar material que pueda ser reutilizado y de este modo tener una salida colectiva a esta problemática que no tenemos tiempo para esperar que se resuelva porque la transformación digital se está dando hoy. Así que trabajamos, como les decía, en difusión, trabajamos en lo que tiene que ver con la parte más técnica y también trabajamos en normativa. En ese contexto generamos, la primera acción que hicimos fue generar un modelo de políticas de seguridad para que las universidades que estuvieran interesadas lo bajaran y lo pudieran ayornar a su realidad. Y en esto seguimos trabajando con la colaboración de los representantes que se pusieron al hombro la situación y que creen seriamente en la construcción de una universidad pública de manera colectiva. Así que bueno, no nos cansamos de agradecerles esta responsabilidad y esta voluntad de cambio. No quiero robar más tiempo porque me dijeron que sea breve. Así que bueno, Paula. Bueno, muchas gracias, Analía, Guillermo. La idea, la dinámica para hacer participativa esta charla, ¿sí? Este panel, si bien va a haber espacios hacia el final para hacer preguntas generales y puntuales a los distintos expositores, si quieren realizar alguna pregunta, Analía, Guillermo, antes de continuar, invitados a hacerlo. Walter. Me quedé pensando, Guillermo, en el tema de las actas digitales y con las sensibilidades justamente de ese tema. ¿Los sistemas son redundantes o la redundancia la tiene que plantear el sistema, digamos, los servidores, el backup? La infraestructura tiene que plantear la redundancia del sistema con los backups que corresponden. Perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar a Guillermo, a Analía? Bueno, seguimos. ¿Otra más? No, porque me quedé pensando porque es interesante lo que decía Analía recién y todos lo sabemos, digamos, acá somos muchos de sistemas y somos todos de sistemas y nos estamos hablando a nosotros mismos, pero en realidad uno de los roles importantísimos que lleva adelante la subcomisión tiene que ver con la difusión. Y la difusión hacia la comunidad y hacia el resto, los que no somos universitarios, porque no está de más recordar la cantidad de phishing que estamos recibiendo todos los días en nuestros correos y hay un montón de personas que no están atentas a eso. Entonces nos taladran en la cabeza, ojo, que nosotros nunca pedimos las claves. Bueno, nosotros recibimos, no sé, por lo menos 2 correos por día diciéndome que se me agotó el buzón y que por favor le mande la contraseña para verificar. En la semana pasada, hace 15 días, me llamaron 2 veces por WhatsApp. Uno era el servicio técnico de WhatsApp, así me lo dijo, servicio técnico de WhatsApp, porque había mi teléfono tenía, mi servicio estaba en 2 teléfonos, entonces que le mandara el código para anular a uno y otro para ofrecerme la 5ª dosis de vacuna, y todos perfectos, con el loguito que corresponde. Y en esto estamos sometidos todos los días, con lo cual la comisión trabaja mucho en esta difusión que me parece que es fundamental para el sistema universitario y como extensión al resto de la comunidad. Muchas gracias, Walter, por tu pregunta. No, los que estamos acá siempre nos gusta que nos pregunten o que nos comenten. A mí por lo menos. Para ser más dinámico. Hablar solo no está bueno, ¿no? Bien. Bueno, gracias. Bueno, a mí dijeron expertos, no sé. Yo me considero no una experta, sino
una persona que hace mucho tiempo que trabaja en ciberseguridad, desde que arranqué como profesional, o sea, mi tesina tuvo que ver con seguridad, y desde ahí me quedé en la universidad trabajando para mejorar el nivel de seguridad en mi organización, en otras organizaciones, y como hacemos en la subcomisión, colaborativamente, ¿no? Cada uno aportando lo que sabemos, y bueno, y difundiendo, como recién dijeron, también hacia la sociedad, y alimentándonos de lo que hacemos, ¿no? De los trabajos que hacemos en organizaciones, muchas veces desde la universidad tenemos que ser, yo creo en la universidad como pionera, no solo para formarnos, sino también para incursionar con lo que probamos, con lo que investigamos, con lo que nosotros aplicamos adentro, también hacerlo para afuera. O sea, desde que empecé trabajo así, creo en eso y creo que ese es el aporte, además de formar recursos humanos, que tenemos que hacer como universidades y más como universidades de gestión pública. Así que bueno, llevo puesta esa camiseta hace mucho y me siento muy cómoda así, y por eso en la subcomisión también participo con ganas, porque comparto con otros colegas, que antes lo hacía capaz en otro país o con colegas que trabajaban en otras organizaciones, y en la subcomisión lo puedo hacer, arrancamos un poquito antes, medio ad hoc, con un grupito, pero ahora lo podemos hacer ampliamente con colegas de otras universidades, bueno, y por eso compartir acá también con ustedes, que yo creo que uno de los primeros pasos para poder realmente hacer algo, más allá de lo que sabemos técnicamente y los expertos que podemos ser, es ganar la confianza de la comunidad y también ser nosotros confiables para poder construir soluciones en ciberseguridad. Entonces, bueno, de eso trata mi charla hoy, de por qué digo, o sea, voy a dar algunos ejemplos técnicos, pero no es una charla técnica, poco podría en unos minutos enseñar todo un tema técnico, pero por qué hablamos de seguridad y confianza, de ciberseguridad y confianza, por qué y para qué, ¿sí? ¿Cómo lo podemos lograr? Porque la idea es siempre contar lo que uno hace para que otros imiten, le pregunten o mejoren lo que uno hace, y qué hacemos y qué podemos hacer desde las universidades. Entonces, bueno, cuando hablamos de ciberseguridad, hablaron de algunos riesgos, dijeron phishing, o sea, una amenaza que se puede concretar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos procesos, por acá hablaron de procesos en las universidades, así como ocurre en todas las organizaciones, procesos de los cuales tenemos que proteger porque hay amenazas, digamos, que ponen en riesgo la seguridad de esos procesos. Cuando hablamos de seguridad hablamos de confidencialidad, hablamos de disponibilidad y de integridad de la información, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es conocer los riesgos, ¿no? También tenemos que saber cómo accionar, cómo implementar controles para mitigar esos riesgos, ¿sí? Para que las amenazas, cuando se concretan, el efecto que tengan sea menor, ¿sí? Para minimizar el impacto que eso tiene, el impacto negativo, por supuesto, o para que ocurran menos. Pero, sin embargo, van a ocurrir los incidentes. Cuando la amenaza se concreta y se transforma en un incidente de seguridad, va a ocurrir y no me tengo que asustar. Lo que tengo que saber es cómo gestionar los incidentes, ¿sí? Tener procesos para gestionar los incidentes, tener herramientas que me ayuden a saber que eso ocurrió y después a saber qué hacer, ¿no? o a tener, digamos, definido qué hacer. Entonces, en esto, es medio informal, ¿no? Pero esto tiene que ver con gestionar la ciberseguridad, con gestionar la seguridad de la información, ¿sí? Cuando tenemos una política y tenemos normas, cumplir esas normas, ¿sí? Es implementar controles, lo que dije en el segundo lugar, y después, por supuesto, gestionar los incidentes que se pueden dar, ¿no? Son como para mí las tres patas grandes cuando hablamos de gestionar la seguridad de la información. El otro día escuché, me pareció interesante, que hoy no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información, ¿no? Y también se habla de la importancia de la información, no solo de esa información concreta de ese dato, sino que muchas veces lo que es el objetivo de negocio, que nosotros también como universidad lo tenemos, es sacar información de esa información, ¿no? Es más valiosa aún. Entonces, bueno, de ahí a que sea tan importante protegerla. Bueno, para esto necesitamos recursos humanos y estructuras, o sea, gente que sepa, por eso también es importante difundir y formar recursos humanos. Necesitamos también, que por ahí dijeron no había áreas en casi ninguna universidad, necesitamos un área, ¿no? Que sea responsable de proteger la información. Necesitamos inversión, o sea, inversión cuando hablamos de gente, de que haya un área, bueno.
No solo es dinero, a veces podemos usar herramientas open source, que de hecho muchas veces lo hacemos, y en las universidades nosotros también usamos herramientas open source, las desarrollamos nosotros, pero bueno, hay que invertir tiempo, personas, ¿sí?, en capacitar a esas personas. Necesitamos todo eso, pero lo primero que necesitamos es confianza, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de ciberseguridad y confianza? Nosotros en la Universidad de La Plata tenemos un CECIRT, un Centro de Respuesta a Incidentes, desde el 2008. Y la verdad que cuando empezamos a funcionar, o sea, teníamos experiencia técnica, teníamos herramientas, habíamos más o menos pensado los servicios, pero de ahí a que realmente tenga su razón de ser el CECIRT, pasó un tiempo. ¿Por qué? Porque necesitábamos, o sea, bueno, vamos a gestionar incidentes, pero si no nos reportan nada, ¿qué hacemos? O sea, ¿dónde estamos parados, no? Entonces, hay que ganarse la confianza para que los usuarios te reporten los incidentes, ¿sí? Eso es súper importante. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, no sé, con estas actividades, ¿no? Mostrando qué hacemos en seguridad, difundiendo, digo, con estas actividades desde el lugar de los anfitriones hoy, ¿no? O, bueno, de alguna manera, yo conozco mi comunidad, sé qué sistemas uso, cuando hay algún problema de seguridad que atañe a mi comunidad, bueno, me acerco, lo informo a los administradores, no sé, de esos servicios, por ejemplo, ¿sí? O sea, de alguna manera necesitamos que nos reporten sus problemas. También nos ganamos la confianza cuando no solo nos reportan, sino que damos una respuesta. O incluso, porque no es solamente decir, ay, vos tenés un problema, vos tenés este sistema vulnerable, sino ponerte a disposición para ayudar a esa persona a resolver el problema. No digo que te vas a poder poner al lado todo el día, pero sí vas a poder darle algunas pistas y quedar a disposición. Entonces, necesitamos, para ganarnos la confianza de la comunidad, responder también, ¿no? Y también necesitamos que esas personas nos respondan, porque a veces no son los que nos reportan, pero nosotros decimos, che, mira, tenés un problema en este servicio y nada pasa, entonces poco sentido tienen nuestras herramientas de monitoreo, las fuentes de información que usamos, ¿no? Porque después, como el usuario no tiene confianza en nosotros, o el administrador de ese servicio no tiene confianza, no hace nada. Le decimos, tenés este problema, y no hace nada. Ojo, capaz no hace nada porque no sabe qué hacer, porque esa es otra cosa. A veces decimos, ay, al final reporto, y no arregla nunca las cosas. Bueno, en el reporte decirle, mira, podés ir por acá. Mira, yo estoy acá, o sea, tenés este problema, si no sabes qué hacer, pregúntame, yo estoy acá, ¿sí? Y también necesitamos que lo haga para que aplique las recomendaciones que le damos. Porque nosotros podemos ser muy buenos y referenciar el mejor lugar para solucionar las cosas, y la otra persona estar del otro lado y también ser muy buena técnicamente, pero si no confía en nosotros, ¿va a hacer lo que nosotros decimos? ¿O vas a aplicar las mejores prácticas que nosotros le podemos dar? No. Entonces, ¿por qué y para qué? Digamos, es un poco esto, ¿no? Pensando en la gestión de incidentes. Yo lo estoy dando desde mi lado, pero esto lo pueden aplicar capaz si ustedes tienen otro rol de ciberseguridad. También el tema de adopción de mejores prácticas, porque bueno, necesitamos, por eso hacemos difusión y concientización, ¿no? Necesitamos que los usuarios que son, no me gusta decir el eslabón más débil, algunos lo usan, me gusta más un término que usa una docente que conozco, bastante conocida en el mundo de la ciberseguridad, que son la primer barrera de protección, ¿no? Entonces necesitamos que los usuarios adopten mejores prácticas porque de ellos depende minimizar un montón de problemas de seguridad. También necesitamos que las adopten los administradores de los servicios, por supuesto. Necesitamos que los desarrolladores, que después, bueno, Alicia va a hablar de seguridad en los sistemas, en las aplicaciones. Y bueno, justamente necesitamos que esos desarrolladores también apliquen, digamos, cuestiones de seguridad en todo el ciclo de vida del desarrollo. Y también, que bueno, por acá parece que no es tanto, no tienen tanto ese problema como lo tenemos en otros lados, que quienes gestionan y dirigen también adopten mejores prácticas y vean a la ciberseguridad como un tema de estrategia de la organización. Y muchas veces, cuando tenemos que concientizar ahí, nos encontramos con un problema, y no solo en las universidades, en muchos organismos públicos, que tenemos como bastante en mente los técnicos o los que nos gusta esto o los que trabajamos en ciberseguridad, que es importante, pero nos cuesta un montón concientizar a la alta gerencia o a la alta dirección o como lo querramos llamar, ¿sí?
Bueno, ¿por qué y para qué? Bueno, porque necesitamos también la confianza con otros actores, como dijeron también hoy, ¿no? Necesitamos participar para hacer las cosas bien en redes de confianza. Necesitamos estar conectados con otros centros de respuesta a incidentes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un incidente, seguro me está llegando, o sea, me están escaneando desde otro lado, o me está llegando un mail de phishing desde otro lado. ¿Y a quién contacto? Si no sé, o sea, si no tengo como esas redes de confianza. Y tengo que empezar a buscar, por supuesto, hay formas de hacerlo, ¿no? Técnicamente, de buscar cuál es el mail. Pero bueno, si vos estás en la red de confianza, seguro que le escribís a esa persona y te va a responder más rápido, ¿no? También, ¿para qué? Porque muchas veces en un incidente somos varios los involucrados. Entonces necesito recibir ayuda de otros grupos para resolver el incidente, para tratarlo. Y también para compartir información de amenazas. ¿Por qué no? Probablemente algo que nos está pasando en una universidad le está pasando a otra, ¿sí? A organizaciones de la misma naturaleza. Bueno, también hay problemas que a veces nos afectan a todos. Entonces es importante participar en redes de confianza con otros centros de respuesta u otros grupos de seguridad por esto, ¿no? También para compartir conocimiento, ¿sí? Las herramientas que uso, compartirlas con otros y lo mismo, ¿no? Las herramientas que otros usan, poder usarlas. Porque en esto de la seguridad también hay muchas cuestiones que tienen que ver con tener fuentes de información. Muchas veces me entero de algo que está pasando porque me lo dice alguna fuente de información externa, ¿no? Entonces, bueno, esto de estar en redes que comparten también información de amenazas, ¿sí? O de indicadores de compromiso, tiene que ver con esto. Tenés que estar en esas redes, tenés que participar de esas comunidades, ¿no? Y bueno, por supuesto con grupos de referencia siempre, porque no vamos a hacer desde cero las cosas, ¿no? Cuando vamos a implementar una política, cuando vamos a implementar procesos ya sea de gestión de incidentes o aplicar controles de seguridad, hay que siempre trabajar en el marco de los estándares, ¿no? Todos sabemos que para gestionar seguridad tenemos la serie ISO 27000 y adentro cada una de las normas, tenemos organismos como el NIST, ¿sí? Que tienen un montón de cosas definidas, ENISA, sí, hay un montón de organizaciones que trabajan en esto. Entonces, ahí tenemos la base. Ay, me olvidé que tenía esto. Perdón, la costumbre. Entonces, la necesitamos es por eso y para eso, ¿no? Ahora, ¿cómo la ganamos? Un poco yo me spoileo, soy un poco ansiosa. ¿Cómo ganamos confianza en nuestra comunidad? Bueno, yo dije hoy, ¿no? Cuando nos reportan un incidente, apoyamos al que tiene que resolver el incidente. Porque gestionar el incidente es, bueno, me entero, alguien me reporta que hay un problema, me contacto con el responsable, puedo opcionalmente trabajar en la resolución, no en la contención de ese incidente, en la parte técnica, ¿no? Que hace que, bueno, el servidor, volvemos a levantar el servicio normalmente, bueno, vemos qué pasó. Nosotros en eso no vamos a participar de primera mano. Eso lo hace el propietario de la información, el administrador del servicio, ¿no? Participan de ese proceso, pero sí podés apoyar. Entonces es importante apoyar para ganarte la confianza, al menos al principio. Después capaz que esa persona, cuando le vuelve a suceder, ya con la experiencia previa se arregla más solo, pero al principio hay que apoyar. Y hay que mantener la comunicación. Cuando me reportan algo, contestar ese reporte. Cuando se hace algún avance, contestar. Cuando me dicen lo resolví, bueno, lo rechequé, realmente lo resolviste o no, mirá, lo rechequeamos y seguís teniendo el problema, ¿no? Eso parece una pavada, pero la confianza y la comunicación para mí son piezas fundamentales para poder implementar seguridad realmente en una organización. Es fundamental. Podemos ser los mejores técnicos, pero si no comunicamos bien con quien corresponde y no mantenemos ese vínculo y ese hacer que el otro haga lo que nosotros le pedimos, por una razón, ¿no? No es un capricho, es súper importante. Hola, no, fui yo. Fui yo, Ana, no te eches la culpa. Me pareció que hice así justo. Toqué el botoncito abajo. Sí, me equivoco y lo reconozco, es una virtud. Bueno, concientizar. Otra cosa que podemos hacer, y bueno, eso también, a veces referencio también, ¿no? Lo que hacemos en la subcomisión, porque hace mucho que trabajo en concientización,
Pero bueno, en particular también en la subcomisión, como mencionó Analía, hay un grupo que se dedica a eso, generamos material, damos charlas. O sea, es importante concientizar. ¿Para qué? Para enseñar cuáles son las amenazas, para enseñar qué consecuencias pueden tener esas amenazas y cómo nos protegemos. Porque la idea siempre del uso seguro y responsable no es que no usemos la tecnología, sino que la usemos adecuadamente, ¿no? Y pensando en estos atributos de seguridad que mencionamos. Y acá, ¿cómo ganamos confianza? Porque nosotros concientizamos y por ahí el usuario, bueno, sí, qué sé yo, va a escuchar la charla porque lo obligan o no va, porque llamamos a una organización a 400 y vienen 20 a la charla de concientización, cuando supuestamente nos interesa a todos. Y bueno, de alguna manera lo que nosotros tenemos que lograr es, mirá, o sea, de esta forma vamos a proteger. Vos nos ayudás, o sea, es mi rol el de seguridad, pero vos nos ayudás a proteger la información de la organización y también todos usamos las redes sociales, todos usamos el home banking, todos usamos el WhatsApp, entonces te sirve a vos para proteger toda tu información, a vos, a tus hijos. Siempre es un gancho bastante bueno eso de te doy, digamos, una charla o hacemos una actividad para concientizarte de los problemas de ciberseguridad de la organización, y sí, es una responsabilidad de todos proteger la información de la organización, pero al usuario le va a interesar que le metas algo que tiene que ver con el uso diario de la tecnología. Y bueno, y también me parece que nosotros, más que nada como universidades, motivar el aprendizaje, que haya personas que se dedican a ciberseguridad, mostrarlo como un atractivo. También nos pone en un rol importante, ¿no? De ganar confianza de la comunidad, ¿no? Porque bueno, sí, en la universidad también investigan esto, enseñan, hay materias, trabajan en ciberseguridad, entonces bien podemos ser confiables para los demás, tanto para nuestra comunidad como para los otros actores, ¿no? Los otros CECIR, los otros grupos de seguridad, o sea, siendo de alguna manera, como dice acá, referentes. Bueno, participando en redes ya lo vengo mencionando y voy a insistir porque es participando en eventos, escuchando a otros, interactuando, generando proyectos en conjunto. También ganamos confianza en ciberseguridad de la comunidad toda y nos podemos nutrir y podemos también colaborar, ¿no? Y como decía hoy, como todos nos relacionamos y también cuando una amenaza está de alguna manera sobre una organización y nosotros colaboramos con esa organización, o también podemos pensar que de alguna manera estamos colaborando con nuestra propia seguridad porque después va a virar para nuestro lado, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar en comunidad, no hay que reinventar la rueda, o sea, a ver, la cosa está en saber aplicar lo que otro hizo en mi contexto, eso también. Porque muchas veces das una charla y decís, bueno, pero esto ya lo saben, o sea, ya lo de la ISO ya lo saben, o qué es un CECIR ya lo saben. Pero bueno, ¿qué particularidad tenemos las universidades? ¿Qué particularidad tiene la Universidad Nacional de La Plata? Porque yo puedo a mí hacerlo así no me sirve, pero si lo adapto un poquito, o sea, si lo tuneo un poquito, se ajusta. Y para mí ahí está, digamos, la habilidad y la capacidad de cada uno, ¿no? Porque bueno, de los temas en general podemos hablar, pero después hay que saber cómo aplicarlo y qué te funciona en tu lugar, ¿sí? Esa es la cosa. Y por eso está bueno juntarse con organizaciones que tienen más características parecidas, porque bueno, ahí te pareces un poquito más y podés trabajar más en conjunto para un objetivo en común. Bueno, les contaba que nosotros tenemos, no sé si tienen alguna pregunta técnica, porque por ahí yo doy algún ejemplito, toco alguna cosa técnica, pero si tienen alguna pregunta técnica o algo de algún término que menciono, no saben de qué se trata, lo pueden decir, o algo de lo que cuento que hacemos, pueden preguntar. Esa es la idea, ¿no? No hacerme propaganda, sino contar lo que hacemos, como dije, para que otros saquen ideas o para que pregunten y puedan llevar a cabo proyectos parecidos o iniciativas parecidas o idealmente conjuntas, ¿no? Bueno, nosotros, como les conté, tenemos un CECIR, si bien no hay una política aprobada, pero tenemos un CECIR desde 2008 funcionando y participamos mucho, desde hace mucho tiempo, en redes de confianza. Bueno, en LACNIC, en los eventos de LACNIC y en el grupo de CECIR de LACNIC en particular, y de ahí aprendimos un montón y también pusimos nuestro hombro para algunos proyectos o para algunas actividades de la comunidad de centro de respuesta, igual que con OEA.
la Organización de los Estados Americanos, que ellos tienen varios proyectos. En realidad tienen un área de ciberseguridad, no me va a salir el nombre en este momento, pero tienen varios proyectos como compartir información respecto a incidentes en los distintos países. Ellos trabajan con CECIR de gobiernos. Nosotros en particular, bueno, en el momento en que pasamos a formar parte de la red era porque acá en Argentina el único CECIR que estaba funcionando era el nuestro. En ese momento el CECIR nacional no estaba funcionando y bueno, desde ese momento formamos parte de esta red. Bueno, después hay otras redes en las que participamos, en particular en la subcomisión de ciberseguridad del CIN. Y bueno, la idea es compartir experiencias y herramientas, como decíamos hoy, con pares. Una cosa de formación, no sé si escucharon hablar de CTFs. Los CTFs son competencias, capture the flag, donde bueno, hay desafíos de ciberseguridad y distintos tipos de competencia. Hay competencias que son de defensa y ataque y otras que son Jeopardy, donde hay desafíos por categorías. Pero la idea de estas competencias es aprender jugando, ¿no? Bueno, la educación va para ese lado, ¿no? De dar vuelta a la cosa, ya no es más una educación de yo te vengo y te hablo de todo lo que sé y vos me escuchás y que te mete en la cabeza el conocimiento, sino es más de la práctica a la teoría. O sea, tengo varios, o sea, en varias cosas trabajo de esa forma y en particular los CTFs, nosotros empezamos participando y aprendiendo un montón, entonces pues nos pareció que estaba bueno también organizarlos. Y bueno, esto de la competencia, a algunos nos gusta más y a otros menos porque bueno, es un poco estresante porque vos estás ahí compitiendo y viendo un tablero de posiciones, se puede hacer en equipo, eso es lo que está lindo, porque se aprende también a trabajar en equipo. En ciberseguridad no podés trabajar vos solo, Isla no, o sea, yo lo vengo diciendo con lo de la confianza, pero más allá de eso es un grupo de gente, ¿no? Que trabajamos en ciberseguridad. No somos uno solito ahí, bueno, a veces sí porque bueno, hay mucha gente, pero no va a funcionar si es uno solito ahí llevando la cosa para adelante. Entonces, bueno, esto de jugar, de participar en CTFs y aprender jugando también tiene que ver con roles en el equipo, bueno, con ver cómo nos ayudamos para resolver un problema y se parece mucho a las cuestiones de ciberseguridad porque vos a veces tenés que correr. Cuando un incidente ocurre tenés que correr. Y acá tenés que resolver rápido porque, bueno, para ganar los puntos por cada flag que vos, cada respuesta a desafíos que vos conseguís, ganás una flag y esos son puntos. Entonces, bueno, después chusmenos, al que le gusta. Uno a veces pone cosas acá que habla un segundo, pero para que la persona, a mí me gusta cuando estoy del otro lado, después voy y miro, ¿no? Y donde me enganché sigo. Así que, bueno, hacemos eso, así que miren qué es para formarse, para organizarlos, para entusiasmar a otros. Y bueno, yo, o sea, acá también estoy, o sea, lo mío es medio raro, porque estoy en la subcomisión, pero no tengo un cargo no docente, soy docente investigadora. Bueno, Ali también, somos dos casos medio raros. Bueno, creo en esto de la investigación aplicada. Para mí investigación aplicada es eso, o sea, lo que yo sé y trabajo y pruebo y las tesis y lo que aprenden, o sea, aplicada al mundo real, pero aplicada ya, aplicada en mi organización o a otras organizaciones, al mundo real, para dar solución a los problemas de todos los días. Entonces, bueno, no sé si eso no es para un cacique, pero también escribo papers y esas cosas, pero está bueno porque creo que eso es lo que tenemos. Me parece que un poco el broche de mi charla es eso, que tenemos que aprovechar las universidades que tenemos como, bueno, los que investigamos, los que aplicamos eso en los sistemas que gestionan nuestra propia información. Generamos recursos humanos para la sociedad, bueno, también para que nos ayuden, que algunos se queden en los equipos nuestros, ¿no? Pero generamos recursos humanos con estas capacidades, entonces tenemos como que aprovechar, aplicar lo que aprendemos también en la formación, ¿no? Por eso también está bueno hacer trabajo en la calle, porque después lo llevo al aula. O sea, yo hablo de ciberseguridad, pero bueno, si en algún momento fui a un organismo público y, no sé, hice un trabajo para que actualice su política de seguridad y vi las áreas, bueno, después en el aula lo cuento. Tengo un buen ejemplo y un ejemplo real para contar cómo se aplica el conocimiento, ¿no? Me parece que de esa forma, o sea, haciendo así docencia e investigación, para mí la cosa tiene más sentido, tiene ese sentido social que
que siempre buscamos. Y decía lo de la subcomisión porque, bueno, nosotros, si bien no estamos en la oficina con los sistemas, los conocemos más como usuarias, pero bueno, podemos interactuar y a partir de nuestra participación, no sé si vos, Ali, coincidirás, pero conocemos más por ahí del mundo de los sistemas que gestionan la información de las universidades y podemos también colaborar más internamente. Sí, podemos colaborar con la ciberseguridad de nuestras organizaciones, mejorándola, bueno, y en pos de formar recursos humanos también en ese sentido. Bueno, era lo que más o menos pensé en contarles, no sé si me excedí mucho. Muchísimas gracias, no hay problema. Bueno, muchas gracias por, hoy todos sabemos los que estamos en seguridad, que seguridad total no existe y que lo que podemos hacer es minimizar los riesgos y una buena gestión de incidentes y una buena gestión general, si se quiere, y aunada con lo que es capacitación y colaboración, es el camino que vamos viendo los que estamos en seguridad. Así que muchas gracias por tu exposición. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Tengo dos consultas. Dale, la que quieras. La primera es, quería saber si me quedé pensando cuando dijo que tienen una parte de difusión en el área de ciberseguridad, que es muy importante, la parte de difusión. Y mi pregunta era si es una buena práctica el hecho de darle la máxima información posible al usuario cuando va a utilizar un sistema. Como usted dijo hoy, que el usuario es la primera barrera Sí. de cuando protección. surge una amenaza. El primero que recibe esa amenaza es el usuario. Y mi pregunta era esa, si es una buena práctica el hecho de que cuando el usuario vaya a utilizar un sistema, yo pensaba cuando un usuario va a usar un sistema por primera vez, Sí, que está la guía de los primeros pasos. sí. Si sería una buena práctica usar esa misma lógica para la seguridad o para darle tips de información referido a la seguridad del sistema. Ya sea si es un sistema que maneja billetera virtual o sea cual sea el sistema, de ir dándole tips sobre seguridad. Como por ejemplo implementando esa misma lógica Sí, de... entiendo. Bueno, esa era la pregunta, si podría ser una buena práctica. Y también, cuando pensaba eso, se me vino a la cabeza un juego también, de cuando uno empezaba a jugar el juego, mientras cargaba la partida, también te iba tirando títulos abajo, dándote información acerca de cosas que ocurren dentro de la partida, como dándote consejos de qué hacer en distintas situaciones. Y también esa podría ser una buena práctica, el hecho de, mientras uno espera que el sistema cargue, también darle, sin que sea una publicidad, sin que sea un spoiler, simplemente una frase como para... Esa es la primera pregunta, después tengo otra, pero... Dale. Bueno, voy con lo que preguntás. Está bueno lo que preguntás. Y la respuesta a lo primero que preguntaste es si, así como se enseña el uso, se enseñan las buenas prácticas de seguridad, tipo guía al principio, o ni bien el usuario arranca. Sí, o sea, sí, está buenísimo. El tema es que, bueno, tenés muchos usuarios que cuando arrancaron a usar los sistemas, la seguridad no era un problema o no se veía como un problema. Entonces, bueno, ahí tenés que usar otros recursos. Pero sí, está bueno, y también sabes con qué lo relaciono, no está directamente relacionado, pero con que hablamos de seguridad en todo el ciclo de vida, siempre yo lo dije, creo, del desarrollo. Entonces es pensar desde el día cero en la seguridad, tanto desde el día cero, desde el uso, como desde el día cero en que implemento algo, en el que desarrollo un sistema o en el que pongo a punto un servicio. O sea, ese es el tema, tener como esa mentalidad. Lo que pasa que, bueno, ahí está en el que va a dar esa guía, que tenga eso en la cabeza y bueno, y la fuerza para implementarlo. Pero sí, sería lo ideal que vos... De hecho, o sea, los chicos piensan en la seguridad con el uso de los móviles y eso mucho más que yo estando en seguridad cuando empecé a usarlo. ¿Sí? Es como que, o sea, va siendo algo más
que va de la mano ahora. Pero bueno, también tenemos, o sea, todos los que venimos de antes, pero sí, sería una buena práctica. Y lo que dijiste de que aparezca mientras estás esperando que cargue es algo tipo lo que hacen los cajeros, ¿no? Que te dan algún consejo, o lo que se intenta hacer en los sitios web teniendo una página, o sea, en la página principal algún consejo. Sí es una buena práctica, y eso va pegado a decirte que como que hay diferentes formas de concientizar, y esas son las que más se buscan, no tanto sentar a la gente y dar una charla, sino a que vaya como, a veces se llaman como pastillas, o dar recomendaciones en ese forma. Indirectamente. Claro, exacto, no ser tan, tenés que hacer esto, sí. Yo hace poco en un evento escuché algo que me causó, porque estaba bueno, pero bueno, hay que tener, nosotros las universidades tampoco tenemos tanta plata y tanto tiempo para hacer esas cosas, pero hablaban de una campaña de concientización en la que mandaban a los usuarios en un momento como era un regalo, o sea, para imitar la idea del phishing. Era un regalo, supuestamente, que le enviaban, no me acuerdo, era un dispositivo, no me acuerdo si era un móvil o qué, en realidad era una torta, algo así, era como un chiste, pero era todo como una analogía con lo que es el phishing, ¿no? Lo hacían para concientizarnos a todos los usuarios de una organización, pero bueno, tenían plata para pagar la campaña, y la campaña la hacía una empresa, ¿no? Pero digo, como que hay muchas formas o muchas acciones a veces sencillas para esto de concientizar. Y está bueno, ahí hay que trabajar de la mano, también creo en la interdisciplinariedad, con gente que sepa más de marketing, que sepa más de psicología. Se habla ya de neuroconcientización, o no tanto charla de concientización, sino ir por cambiar los hábitos, no imponer buenas prácticas. Pero bueno, se empieza a hablar de eso. Sí, perdón. La segunda pregunta era, ¿de qué manera impacta hoy en día la inteligencia artificial con las técnicas de ciberseguridad? Uy. ¿Y cómo se manejan con las distintas amenazas? Qué pregunta. Sí, yo no soy experta en inteligencia artificial. Sí la uso así como usuario, hago algunas preguntas también. Sí, o sea, lo relaciono. Yo lo meto, si quieres. Sí, es la idea. Lo relaciono, sí, la idea es esta. Sí, él seguro va a saber más. Lo relaciono, sí, con o sea, que nos facilita las técnicas de aprendizaje automático y demás a detectar cosas y nuevas amenazas. Sí, con esa parte, pero vos por ahí, Javier, a ver. Javier, nos adelantamos con. Buenísimo, me adelanto un poquito igual, creo que había alguna slide al respecto, pero básicamente el approach de la inteligencia para la ciberdefensa se puede usar también para el mal, la inteligencia. Exacto. Pero vamos a usarlo en este caso, contestando a tu pregunta, para el bien. Vos con cuestiones de inteligencia podés predecir el accionar común de una persona y ahí detectar anomalías. Por ejemplo, si vos todo el tiempo entrás al sistema de la Universidad de Luján o entrás al CIU Guaraní para inscribirte en una materia y siempre lo haces desde Luján y mañana lo haces desde China y pasado desde Luján, bueno, evidentemente ese acceso desde China no fue tuyo y se puede prevenir. En realidad hay bastantes cuestiones más complejas, para fraudes bancarios también se hace, o sea, vos podés estar, y yo lo viví, en un home banking, no voy a decir cuál, estuve de viaje por Alemania, me logué perfecto con el dedo, ¿no? Autenticación biométrica en el teléfono, entré y quise autorizar unos pagos y me dijo, disculpe, ahora no funciona. Yo dije, me parece que me pescaron porque tenía un IP de Alemania y normalmente estoy en Argentina. ¿Qué hice? Celular, VPN Argentina, ahí lo hice y ahí cayó. Ahí funcionó bien. Pero evidentemente el banco estaba haciendo algo de eso. Entonces, todas las cuestiones de inteligencia artificial, sobre todo Machine Learning, Deep Learning y demás, hay muchísimos ejemplos y da para una charla completa. Pero bueno, lo podemos seguir expandiendo después un poquitín. Bien, te vamos a pedir eso. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Y bueno, la dejamos a Alicia en su exposición. El control, ¿no? Ahí, sí. Bueno, buenas tardes. Un poco le vamos a hablar sobre el diseño y desarrollo de aplicaciones seguras. Voy a ir estirándome un poquito. No sé si... Ahí. Vamos por acá, más fácil. Se me estiró, se me fue. Sí, se fue a otro lado. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, esto es un poquito contarme de mí. Yo vengo de la Universidad Nacional de San Luis, trabajo también en la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Soy representante en el CIN desde la Universidad Nacional de San Luis, docente en pregrado, grado y posgrado. Seguimos.
¿Qué vamos a ver un poquito? Ahora la idea es hablar un poco de la seguridad en las aplicaciones, desde un punto de vista de las amenazas, de ciberataques, sobre las normativas y focalizándolo en un entorno distribuido para poder relacionar esto que vamos a ver desde un punto de vista de desarrollador de software, también incluido, veo acá personas que pueden llegar a ser docentes, entonces cómo poder incluir esta temática de la seguridad en un ámbito que puede ser una carrera, en donde tenemos distribuidas las materias, en cada materia damos un tema en particular. Bueno, a ver cómo podemos meter la seguridad de modo transversal y no como una única materia en la carrera que veo algo de seguridad y que después lo tengo que aplicar en un entorno de desarrollo, que por ahí se complica. Entonces, bueno, la idea es un poco mostrar eso. Vamos a usar de ejemplo una aplicación distribuida, como puede ser una aplicación web, un desarrollo de un sitio web, en donde sabemos que ese código tiene que estar alojado en un servidor, va a tener datos que normalmente van a estar alojados en una base de datos, va a tener usuarios, que está pensada la aplicación para esos usuarios, va a tener relación muchas veces con entornos externos, como puede ser un medio de pago, un web service, un recurso, un proveedor, y también va a tener otros usuarios que son los que administran estos recursos tecnológicos, como hablábamos anteriormente de que la SUBCO tiene un área que da ideas o técnicas de cómo proteger estos recursos tecnológicos. Entonces ahí en ese entorno vemos múltiples usuarios, múltiples actores, múltiples recursos que todos tienen que ser protegidos. ¿Y qué protección requiere la seguridad? 3 pilares básicos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Uno de los mecanismos más naturales que se usa es el control de acceso, que implica autorización, autenticación y auditoría. Me fui por el orden reverso. ¿Esto qué involucra? Que no solamente lo voy a hacer en un entorno. Yo le bloqueo la conexión, no sé, al servidor web o a la conexión de la base de datos. No, es transversal en todo el proceso de vida de ese flujo de datos que la aplicación genera. Entonces, es un poco contarles cómo podemos involucrar la seguridad durante todo ese flujo de vida. Vamos a partir de que cualquier sistema, ya sea una aplicación en general en un contexto web, pero puede ser mobile, IoT, cloud, lo que sea, tiene vulnerabilidades, puede tener vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades son debilidades del sistema. ¿Y cuál es la responsabilidad de los desarrolladores? Minimizarlas, tratar de que sean las mínimas posibles. ¿Por qué? Porque esas vulnerabilidades son las que son utilizadas por los ciberatacantes. Utilizan esas vulnerabilidades para amenazar al sistema, para obtener un dato, para modificarlo, para borrarlo o cambiarlo y hacer indisponible ese sistema. Entonces, al minimizar durante el desarrollo de la aplicación esas vulnerabilidades, le estamos bloqueando el camino de alguna manera, le estamos complicando ese accionar al ciberatacante. ¿Y por qué el ciberatacante querría amenazar esa aplicación? Porque cualquier información tiene mucho valor, valor para el usuario final, valor para el propietario del sistema. Ese valor es el que le va a dar de alguna manera el foco de aplicar qué mecanismo de seguridad, qué control, qué contramedida. Entonces eso es un poco a tenerlo en cuenta. Muchas veces por ahí con desarrolladores decimos, bueno, que haga tal cosa, pero no sabemos qué valor tiene esa aplicación. En algún momento mencionaron la interdisciplinariedad. En los sistemas pasa igual. Tenemos que cuando decimos, bueno, me contratan para hacer este desarrollo, muy bien, yo tengo que hacer esto. ¿Qué valor tiene esa información para el usuario, para el dueño del sistema? ¿Sí? Entonces eso hay que tener en cuenta cuando pedimos también esa parte de la información. No sé si se ve claramente, pero bueno, acá en el esquema podemos ver cómo sería el flujo que hace un ciberatacante. El ciberatacante busca caminos para obtener esa información, busca maneras para poder llegar a eso que él quiere. Entonces ahí es a donde vemos los actores de amenaza, que serían los monigotes, y de ahí esos monigotes, ¿qué es lo que van a hacer? Buscar un camino. ¿Cómo llego a esa información? ¿Cómo llego a esa base de datos? ¿Cómo llego a ese archivo? Y para poder llegar busca esto, la vulnerabilidad que ese sistema puede llegar a tener. Y esa vulnerabilidad puede estar acompañada por una falta de control para evitar que eso esté. Entonces ahí podemos ver como 2 elementos que podemos mejorar. Desde el ámbito del desarrollador de la aplicación, bueno,
hacer una aplicación lo menos vulnerable posible. Y si tenemos esa aplicación, dijimos que va a estar instalada en un servidor, en una base de datos, los datos, bueno, también vamos a tener mecanismos de control que van a estar aplicados en ese entorno para dar barreras y tratar de que no llegue a la última parte que habla del impacto técnico, a no obtener el dato, a no modificar el archivo, a no poder observar o modificar la base de datos. Entonces ahí es a donde nosotros tratamos de bloquear. Lo evitamos a este punto, al punto del control, al punto de la vulnerabilidad. Y ahí el último aspecto que habla acá de impacto del negocio es a donde dice, bueno, ¿qué pasa si modifica ese archivo, esa base de datos? Y puede perder plata. Imagínense una e-commerce que se le está modificando el venta de los productos, el precio. Pierde plata ese comercio. No es bueno. ¿Qué pasa si se obtiene información que se considera confidencial? Puede tener una demanda legal. ¿Qué pasa si ese sistema se cae por un ransomware o porque se modificó un archivo de configuración del web service? No está disponible, pierde imagen institucional, pierde ventas, pierde. Entonces ese es el impacto del negocio, en donde ahí tenemos que tener en cuenta que el sistema que por ahí ustedes están desarrollando puede tener un gran valor para esa empresa y hay que evitar que pierda ese valor. Entonces es importante que cuando pensemos en un desarrollo del software, y lo pensemos desde desarrolladores o lo pensemos desde profesores que estamos explicando un tema dentro de una materia, dentro de toda una carrera que explique cómo desarrollar un software, tenemos que conocer cuáles son las amenazas a las cuales está expuesto una aplicación. Tenemos que incorporar la seguridad durante todo el ciclo de vida de desarrollo del software. Tenemos que asegurar la infraestructura, la red, el servidor, obviamente la aplicación. Entonces, en ese proceso vamos a necesitar personas con conocimientos y ahí es donde la universidad cumple un rol fundamental, capacitar a los futuros desarrolladores, a los futuros técnicos, a los de gestión inclusive, de cómo trabajar la seguridad. Los procesos no es simplemente el desarrollar esta aplicación y ya está, involucra varios procesos dentro de la protección de la información. Entonces, bueno, tener en cuenta cuáles son, cómo interactuamos. Yo recién les hablé del cumplimiento legal. ¿El abogado dónde entra acá? A lo mejor el contador o el de finanzas es el que me va a decir el valor de la información. Entonces, fíjense que hay procesos que están interrelacionados que también es importante ir teniéndolos en cuenta. Y la tecnología, mencionaron recién inteligencia artificial, pero hay muchísimas herramientas que son útiles para contemplar durante el desarrollo del software, al final, al medio, ya al implementado, en todo momento lo podemos contemplar. Acá mencionaron en algún momento en la charla anterior que es importante estar conocedor de las cosas que está pasando. En este caso es un ejemplo de la empresa Mitre. Mitre es una organización que se encarga de recolectar todas las vulnerabilidades que hay y hacer listados. En este caso la exposición es de 25 vulnerabilidades más conocidas que ha detectado durante este año. Pero tienen más de 1000 vulnerabilidades catalogadas solo de lo que es entorno de desarrollo de software. Entonces, si nosotros no sabemos cuáles son los problemas, ¿cómo lo vamos a evitar dentro de nuestras aplicaciones? Hay que estar un poco conocedor del tema y meterse, investigar, leer de qué se trata esto, cómo se puede corregir esto otro. Esto es un recurso. Otro recurso es OWASP. OWASP es otra organización que se encarga de evaluar, en este caso comenzó con las aplicaciones web y en la actualidad tiene IoT, tiene mobile. Entonces, si yo me estoy dedicando a desarrollar uno de ese tipo de aplicaciones, tengo que saber cuáles son los riesgos que tienen esas aplicaciones. Y ellos, en particular, cada 2 años tiran un top 10. En ese top 10 dicen, esto es lo que está pasando y esto es lo más frecuente en las aplicaciones. Bueno, veamos qué hay, veamos cómo se puede mitigar, porque lo que tienen esas organizaciones es que te dan el problema y te da cómo corregirlo. Entonces, aprovechémoslo. Es información que está. Todas las herramientas que brinda son open source, las pueden descargar, usar, entonces hay que aprovecharlo. Acá podemos ver que el que está en la primera línea es el control de acceso, fallas criptográficas, inyección, después el 4 es diseño de código inseguro, después errores en la configuración, en este caso del servidor, vulnerabilidades de uso de componentes obsoletos, identificación y autenticación, todo lo que falla de la integridad de los datos, monitoreo,
seguridad de lo que corresponde al login y redirección. Fíjense que hay diferentes elementos que nosotros podemos ir viendo cómo podría afectar esto en la aplicación que yo estoy pensando, que yo estoy desarrollando. Entonces, hablando de esto de que vamos a aplicar la seguridad durante el ciclo de vida del desarrollo del software, tenemos que empezar desde el principio, desde el comienzo. ¿Y cuál es el comienzo? Los requerimientos. Los requerimientos normalmente uno lo piensa, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer esta aplicación? Funcionalidad. Ah, bueno, pero tiene que verse bonita, tiene que ser fácil de usarse, usabilidad. Todo muy bonito. ¿Dónde queda la seguridad? Y entonces ahora es algo que ya tenemos que incorporar. Una vez escuché un ejemplo y me pareció interesante, que cuando uno compra un auto, ya piensa que el auto ya viene con frenos, con un airbag. Todo cuestiones de seguridad de proteger a la persona que va en ese auto ante un choque. ¿Cómo protegemos nosotros al usuario, a la información de su usuario en un software? ¿Lo hacemos directamente? Y a veces no, porque no lo pensamos. Bueno, tampoco lo tenemos que pedir como un requerimiento más de ese entorno a desarrollar. Ya tiene que venir incluido. Entonces lo tengo que pensar desde el requerimiento. ¿Y qué tengo que pensar? ¿Cómo puede afectar, por ejemplo, un robo de datos a una persona? O una modificación de un dato al propietario de esa aplicación. Tengo que empezar a ver cuáles son las amenazas que hay y a incluir esas amenazas dentro de los requerimientos de la aplicación. Y ahí entra un entorno que está muy de moda hoy en la actualidad que le llama modelado de amenaza, incluso es un ámbito de trabajo dentro de las grandes empresas. Es decir, bueno, ¿cómo identificamos las amenazas? ¿Cómo identificamos cómo afecta o cómo puede ser evitada dentro de nuestra aplicación? Cuando uno identifica una amenaza, hablaban de phishing, uno dice, ah, bueno, yo tengo que empezar a poner múltiples factores de autenticación. Puedo pensar en un CAPTCHA para saber que no es un robotito. Ah, puedo pensar en un proceso para identificar la contraseña robusta. Yo ya estoy pensando en eso, pero no son las únicas amenazas que hay. Entonces hay que conocer cuáles son todas las amenazas o las más factibles para poder empezar a poner contramedidas durante el desarrollo del software. No cuando termine de desarrollarlo, lo pruebo, oh, me olvidé. No, es durante el desarrollo del software. Muchas empresas dicen, oh, no, eso involucra plata, porque obviamente es más tiempo, más esfuerzo, algunas herramientas. Pero ¿qué peor es? Cuando llegamos al final, uy, esto es susceptible a un phishing. Tengo que empezar a corregir. En el corregir puedo generar nuevas vulnerabilidades a mi sistema. No ayuda. Entonces, ese es el nuevo paradigma. No sé si habrán escuchado lo que se le llama DevSecOps. Eso es, aplicar seguridad durante el proceso de desarrollo, ¿sí? En todo momento. Acá hay un ejemplo, no sé si se ve claro, pero ¿tiene puntero? ¿Cuál? ¿Es este? Uy, se me fue el anterior. Sí. Bueno, si no, No, que me fui yo porque estaba haciendo clic. Sí. Tendría el puntero en el otro lugar. Sí. Me adelanté mucho. Sí. Ah, con razón. Perdón. Mira, volvemos a empezar. Ya terminé. Ya los cansé. Acá. Bueno, ya que estoy acá cerquita, me quedo. Acá donde estoy, este monigote. Este monigote implica lo que es el ataque a nivel usuario. Acá, ataque a nivel de aplicación, por ejemplo, SQL Injection. Acá, a nivel del administrador del sistema, dijimos que a la base de datos, el servidor, va a haber alguien que lo administre. También puede haber un ataque, una amenaza a él. Acá, amenaza a la red. Uno de los mecanismos más utilizados para tratar de evitar esa amenaza es la comunicación cifrada, el HTTPS, por ejemplo. Después acá tenemos todo el monigote que aplica a explotar las vulnerabilidades propias de ese motor de base de datos. Acá a tratar de obtener las copias de seguridad. Acá todo lo que es el ataque al sistema operativo, al storage. Fíjense que hay muchos vectores de ataque que puede aplicar en diferentes momentos de la aplicación. Entonces depende, yo les decía, aprender la seguridad de un modo transversal en las carreras. ¿Y esto qué implica? Que cada materia puede ir involucrando algo que tenga que ver con esa seguridad. Después podemos ver un ejemplo de denegación de servicio. Denegación de servicio es un ataque bastante conocido. Y bueno, pero eso a mí no me aplica, eso lo aplica a los routers. A mí no me afecta. No, toda aplicación
sea de formato como se haya construido, puede ser o puede generar a través de su propia lógica un ataque de negación de servicio. ¿Qué pasa cuando hay los hot sale o esas ventas multitudinarias que ese día se vende todo y se cae el sistema? ¿Y por qué se cae? Muchas consultas a la vez, consultas mal armadas. ¿Y qué hace? Que la memoria no sea suficiente, que el procesador no sea suficiente. Ese es el índice que entra acá, en esta primera etapa. Pero también, ¿qué pasa cuando el servidor está mal configurado? Entraríamos acá. Y hay consultas que pueden generar una denegación de servicio. ¿Qué pasa si el firewall está mal configurado? Y hay algunas consultas asociadas a la construcción de tráfico que puede generar que se caiga ese dispositivo. Entonces, vamos mal con la proyección. Entonces, tenemos que siempre analizar las diferentes amenazas que una aplicación puede tener, ir viendo cuáles son las contramedidas que se pueden utilizar. A modo de ejemplo, cuentas comprometidas, hablábamos de phishing, tener una gestión de usuario, de privilegio. En una aplicación no todos los usuarios pueden hacer lo mismo. No, tiene que tener identificado su rol, identificado qué puede hacer, qué acción, update, select, solo en esa aplicación. El uso de componentes externos, como puede ser las API. Las API son algo de un tercero, no sabemos si son seguras. Hay que ver si son seguras. ¿Qué pasa cuando usamos el cloud? El cloud, estamos contratando un servicio. ¿Cómo trabajamos con ese servicio? El cumplimiento de normativas. El cumplimiento de normativas, yo les mencionaba hace rato que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque todas las aplicaciones guardan información. Información normalmente asociada a datos personales, pero también puede ser información asociada a datos crediticios, puede ser asociada a la salud. Cada uno de ellos tiene normativas particulares y por ende tienen que ser respetadas y por ende tienen que ser conocidas para implementarse el control de seguridad durante todo el desarrollo del ciclo de vida. Acá les dejo, por ahí después si les puedo dejar a disposición la presentación, por ejemplo, 2 artículos que son importantes de la Ley de Protección de Datos Personales, en donde habla sobre la responsabilidad de la protección del dato y sobre el registro de las bases de datos, que no muchas veces se conoce y por ende no muchas veces se hace. Y eso obviamente se está incumpliendo esa ley en particular. A nivel de diseño, vamos a ver que es importante de vuelta conocer cuál es el modelado de amenaza. En este caso, lo que están viendo ahí es el número 4 de OWASP, en donde dice que la mayoría de las aplicaciones tenía un diseño inseguro. El diseño se tiene que pensar como un elemento que el flujo de información viaje de forma segura durante todos los elementos o recursos que involucra ese dato. Acá, por ejemplo, estamos hablando de qué pasa si la aplicación tiene o está usando elementos como pueden ser las APIs, que son composición de software, y esas APIs pueden ser vulnerables. Esas APIs hay un estudio en donde controla que hay violaciones de acceso, violaciones de autorización. Entonces tenemos que conocer cuál es la seguridad de esas APIs para poder no dejar vulnerable nuestro software. Acá, como les decía, OWASP también tiene un registro en donde puede observarse o puede mostrar cómo anda el tema de las API. El primero de ellos habla de que hay una autorización o niveles de autorización. Yo le dejo pasar o estoy usando una API y estoy accediendo a un sistema. Y ese acceso, ¿puede hacer cualquier cosa? ¿Le estoy bloqueando el acceso a algo? Y eso es parte de lo que a veces nosotros le dejamos que acceda a nuestro sistema. Y cuando accede, ¿qué puede hacer? ¿Puede entrar y hacer lo que quiera o le estamos dando un bloqueo o una autorización? Acá para mostrar nada más, a través de un uso de una API de terceros se perdieron o se dejó disponible 8 millones de registros de una aplicación e-commerce. Eso puede pasarle a una aplicación de ustedes que crean o utilicen una API que tenga vulnerabilidades. A nivel de código tenemos muchas acciones para poder trabajar. Primero que nada, saber cómo realizar un desarrollo de código seguro. Ahí nos podemos ayudar a estándares que están disponibles, por ejemplo, el NIS 864. Hay cursos, entrenamiento, la misma universidad puede dar capacitaciones en sus materias, en cursos extra, pero hay que estar capacitado. Y usar herramientas, por ejemplo, para analizar el código de forma estática, de forma dinámica. Seguridad en las comunicaciones, porque es un entorno distribuido, recordemos.
Entonces, algunas buenas prácticas, como para decir, bueno, no me tiene que faltar esto durante el desarrollo, la validación de entradas, la codificación de salida, el estilo de programación, las prácticas criptográficas, el manejo de error. El manejo de error es muy importante, por ahí no lo tenemos muy en cuenta y no lo gestionamos de forma correcta. El error, si no lo manejamos de forma correcta, puede dar información al atacante o puede no darnos información de por qué pasó algo. Entonces, alguien vino y nos atacó una aplicación. Yo no había logueado nada. No sé cuándo pasó, no sé cómo pasó, por dónde vino el ataque. Entonces, es importante tener en cuenta los logs. Manejo de archivos. Muchas veces las aplicaciones crean archivos. No bloqueamos quién accede a ese archivo. Cualquiera puede acceder a esa carpeta. Cuando accede, cualquiera puede hacer cualquier acción sobre esa carpeta. Entonces, hay que tener cuidado el manejo de archivos. Manejo de memoria. Si no manejamos las funciones correctas de los lenguajes, podemos generar buffer overflow, un ataque de negación de servicio. Y usar funciones estandarizadas de seguridad nos van a ayudar a evitar incorporar vulnerabilidades en ese sistema. Como habíamos mencionado, todo sistema tiene identificación. Podemos identificar quién se conecta a ese sistema, pero tenemos también que tener en cuenta qué rol tiene esa persona en ese sistema y qué autorización tiene bajo ese rol en esa tarea, en esa acción que tenemos que dar. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando desarrollamos el sistema. Para poder identificar unívocamente al usuario, habíamos hablado de tener esto del doble factor de autenticación, la gestión de contraseña segura, pero también tenemos que hablar de validar entradas, distinguir entre los usuarios naturales y los robots. Son todas acciones que ya tenemos cosas para implementar, hay que ponerlas nada más. Y anonimización de datos. Eso es un aspecto importante porque por ahí han escuchado en las noticias, no sé, atacaron a tal empresa y los datos están disponibles. Y bueno, ahí podemos tener un problema legal si esos datos están asociados a una persona real. Si encuentran datos y no me lo asocian a mí, entonces es como que el problema no es tan grave. Pero si un delincuente dice, encontramos los datos de la tarjeta de crédito de Alicia, eso ya es mucho más grave. Entonces, para poder evitar esa asociación del entorno información digital con una persona real, podemos usar las técnicas de anonimización, ¿sí? Acá no creo que se vea muy claro, pero esto es un simple ejemplo de una conexión a una base de datos en donde podemos ver en esta línea que está más roja, en donde acá dice, esta es la conexión en código Java, en donde podemos ver IP de otra red. Eso es fundamental, tener tener zonas separadas del servidor de aplicación del servidor de la base de datos. Por lo cual, la conexión no va a ser localhost. Ese es el primer paso que yo tengo que hacer, no colocarlo en el mismo equipo. Porque si entro al servidor web, porque al servidor web es mucho más factible que entre, voy a acceder a la base de datos. Entonces tengo que complicarle la vida al ciberatacante. Bueno, lo mando a otra red y ahí obviamente le pongo controles de acceso. Acá, en esta parte que hablamos del usuario, ¿quién se está logueando a la base de datos? Allá es donde hablamos de roles de autorizaciones. Si esa tarea en particular, ese proceso dentro de la aplicación implica un listado, mostrar información, el que se va a conectar a la base de datos solamente va a poder hacer un select. Y cuando en otra parte del proceso implica una actualización a la información y será otra conexión con otro usuario que tenga permisos de update, entonces tenemos que gestionar usuarios de conexión en base de datos, cosa que a lo mejor no lo habían considerado en algún momento. Acá está la parte de los manejos de error, lo que les mencionaba anteriormente. A ver. Sí. Acá a nivel de ejemplo nada más, Microsoft en este caso ha creado un archivo, banet.h, en donde están todas las funciones de C obsoletas. Es decir, que nosotros estamos trabajando en C, queremos saber si nuestra aplicación, nuestro código es obsoleto o tiene funciones obsoletas, incompatibles con la seguridad, podemos jugar con ese archivito. Pero si no, podemos usar con herramientas que son análisis estático de código, en donde ya tienen toda esa información. Hay herramientas libres que nos permiten hacer eso. Si es un análisis de código estático, va a chequear el código para saber que no sea inseguro. Pero también podemos usar herramientas de código dinámico, en donde podemos, en un contexto de ejecución, saber si hay problema de seguridad. Hay herramientas free que nos permiten eso. Es simplemente empezar a usarlas, si no la están usando, obviamente.
Acá hay un ejemplo de una de ellas, que está Sonar, en donde pueden usar o trabajar con distintos lenguajes, poder comparar si su código es de alguna manera vulnerable. A nivel de terminar, vamos a mostrar integración, validación y producción. Es decir, ya esto está listo, ahora lo vamos a poner a ser usado por el usuario. Muy bien, está genial, pero lo estamos sacando en un entorno de desarrollo y lo estamos pasando en un entorno de producción. Por ende, ahí ya tenemos que involucrar más al equipo técnico porque tiene que fortalecer esa infraestructura que va a ser accedida desde afuera. Entonces, tenemos que tener en cuenta dónde va a estar la aplicación, en un entorno, en una LAN, en el cloud, qué tipo de base va a usar. Todos esos elementos tienen que ser asegurados de forma individual. Gestión de riesgos, gestión de infraestructura, copias de respaldo, lo que es la robustez o jardinización de esos servidores, aplicar distintos tipos de test. Y si trabajan en un entorno con integración y distribución continua, es mucho más cómodo hacer todo este tipo de pruebas que se requieren. Acá, a modo de ejemplo, podemos ver, en esta tercera línea, podemos ver esto que hablamos de segmentar. Por acá tenemos el servidor de aplicación, por acá tenemos el servidor de base de datos, y entre ellos están divididos por un firewall, que sería un elemento que controla el acceso, no cualquiera puede acceder a esa zona. Podemos, si tenemos la posibilidad, incluir balanceadores de carga, lo que nos va a ayudar a lo que es la disponibilidad, de vuelta con firewall, que nos va a permitir el tema del control de acceso. Si trabajamos en cloud computing, tenemos que tener en cuenta qué tipo de servicio hemos contratado, un hosting web, un proveedor IaaS. Cada uno de ellos va a tener responsabilidad como el servicio que nos está brindando. Nosotros contratamos este servicio con este nivel de seguridad. ¿Nos alcanza? No. Vemos si le podemos aplicar. Sí, excelente. Pero tenemos que saber, tenemos que leer la letra chica de ese contrato que nos dice qué es lo que se va a encargar ese proveedor de seguridad. Y si no se encarga, tenemos que ver cómo nosotros podemos respaldar lo que nos está faltando. Y si no, tenemos que avisarle al propietario de la aplicación, mire, hasta acá llegamos. Esto es lo que tenemos. Pero tenemos que saber todo eso. Entonces, es importante que en este entorno esté control de acceso, cifrado, segmentación, monitoreo, todo lo que es el cumplimiento y las auditorías, copias de respaldo y un plan de continuidad de negocio. Si algo de eso no lo tengo, bueno, no hay problema, pero lo tengo que dejar asentado. ¿Sí? Es decir, muchas veces cuando uno contrata en IaaS, por ejemplo en Azure, y la contratación no incluye cifrado. Ah, bueno, pero yo lo necesito, no lo tengo. ¿Cómo lo hago? ¿No lo puedo hacer? Lo asiento. Esto no está. El dueño de la aplicación tiene que saber qué es lo que hay y qué no es lo que hay. Es decir, es una manera de ustedes como desarrolladores respaldar qué es lo que hay. ¿Sí? A modo de finalizar, en este gráfico ustedes pueden ver lo que les decía del flujo de datos. El usuario entra desde el browser. En ese ingreso del browser, él tiene que tener el proceso de autenticación. Esa información que se traslada desde el browser hasta el servidor tiene que estar cifrada. La aplicación tiene que prevenir todo lo que es la manipulación de parámetros, prevenir ataques como SEO hacking, cookie replay. El servidor de aplicación, el servidor web, tiene que tener toda la configuración necesaria de seguridad, manejo de excepciones, validación de entradas, autenticación de usuarios. Lo que es en la aplicación, el código fuente en sí, tiene que tener autenticación y autorización, auditoría de todas las transacciones que se están haciendo. De vuelta, al irme de ese servidor, irme a otra zona, la comunicación cifrada y todo lo que es el almacenamiento de la información encriptada o hasheada según corresponda. Entonces ahí podemos ver que la seguridad no está en un solo lugar. La seguridad se aplica en diferentes entornos, en diferentes contextos, con diferentes tecnologías. Por lo que podemos resumir que la seguridad no es un producto, sino que es la sumatoria de personas, procesos y tecnología. Y obviamente las personas no es una sola, como dijeron anteriormente, sino que es todas las que pasa o se involucra durante todo el proceso de desarrollo de software. ¿Sí? Así que bueno, les agradezco haberme escuchado y si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Por ahí vamos a unar las preguntas hacia el final. Muchísimas gracias porque nos excedimos un poquito en tiempo y nos falta aún la exposición de Javier. Muchísimas gracias por todos los conocimientos en todo lo que es seguridad, en todo lo que es desarrollo de software, desde todas las etapas constitutivas, ¿sí?
de un sistema. Javier, te dejamos para tus aspectos, tu charla, y después sí, si hay preguntas, generamos todas las preguntas hacia el final. Dale, buenísimo. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, cosa de aprovechar. Yo creo que en estas presentaciones lo más rico justamente son las preguntas y bueno, voy a tratar entonces de dejar más lugar para eso. Hay algunos puntos de mi presentación que se tocan con lo que dijeron antes, sobre todo lo que dijo Paula, así que bueno, vamos a ver entonces cómo evolucionó la ciberseguridad y bueno, vamos a tratar de hablar un poquito del diseño centrado en las personas. Vamos a hablar otra vez entonces del factor humano dentro de la seguridad, pero vamos a tratar de, ya digo, decirlo muy breve. A ver si pasa. Ahí va. Bueno, el Huamai no lo cuento. Estas transparencias además después ustedes las tienen. Así que los objetivos inclusive los vamos a ir charlando a medida que avancemos. Fíjense que cuando uno habla de evolución de ciberseguridad, y acá me parece que está el punto más importante, el por qué nos tenemos que centrar en las personas. Todos sabemos, y bueno, recién Alicia hablaba de firewalls como ejemplo. Entonces, cuando uno habla de seguridad, piensa en firewalls, VPN, criptografía y un montón de cuestiones, llamemos técnicas, pero como puse ahí en la cajita verde, ese enfoque técnico no suele ser suficiente. El problema, y hay muchas formas de decirlo, tiene que ver con el usuario, seamos buenos. A mí me gusta la frase, el problema es de capa 8. Medio bestia soy yo, soy malo, efectivamente. Pero muchas veces, sinceramente, podemos hablar de desarrollos inseguros, etcétera, pero en muchos casos los problemas vienen con alguien que cae, como se decía, en cuestiones de phishing, vishing. Hoy hay muchos parientes del phishing, ¿no? Engaños que vienen de distintos frentes. Entonces, todos sabemos que hay desafíos emergentes, como puse ahí, ¿no? Los deepfakes, estas cuestiones de inteligencia artificial y cómo alguien podría hablar con mi voz y lucir como yo, etcétera. Todos vimos el CEO de NVIDIA dar un bonito speech al respecto. Entonces, todos sabemos que las imágenes, los audios no son tan confiables y por eso podemos escuchar, no sé, cantar a Gardel un tema de ayer. Entonces, hay muchos desafíos en esto y por eso me parece que está bueno el ver cómo podemos hacer para involucrar más a los usuarios. Mucho se decía, acá no voy a volver a repasar el cómo se filtran datos a partir de engaños que se hacen a los usuarios, pero guarda, y acá hay un punto importante me parece para destacar, no pensemos, nosotros somos todos informáticos y decimos, pero pobre Doña Rosa, acá, los más viejos se acuerdan de Neustadt que citaba a Doña Rosa como alguien que no era del rubro. No. Yo puedo contarles casos, si tuviéramos tiempos, de cómo administradores de seguridad, gente dedicada a la seguridad, cae. Entonces, nada de creérsela, todos podemos caer. O sea, cuando el engaño es suficientemente bueno, yo mismo que estoy hablando y vivo de esto, podría caer. Entonces, por eso es más grave de lo que uno cree, por eso como herramientas, educación, concientización, pero el estar atento en cada paso. Pero todos tenemos ese segundo de estupidez, ¿no? El segundo de miré para otro lado y me robaron el teléfono, ¿no? En eso también pasa con esto. Acá hay unas estadísticas que se juntan en el mundo y acá por eso después lo pueden mirar, se pierden millones, billones de dólares, etc. Aparece Fry agarrándose la cabeza. Algunos casos emblemáticos. Fíjense, yo hablé acá de Equifax 2017, Yahoo, cómo perdieron todos los usuarios, LinkedIn. Pero a ver, vamos a casos más terrenales. Renaper 2021 y le robaron al Renaper el número de trámite, etc. Data que está en nuestro DNI, cualquier sistema entonces nacional que usa Renaper y te dice ingresa el número de trámite, alguien compra por 2,50 esa base de datos en el underground. Y tenemos la Comisión Nacional de Valores hace poco y un montón de ejemplos. Al mejor cazador se le escapa la liebre, no hay sistema seguro, como decían. Yo vivo literalmente de hacer auditorías de seguridad, pentest y demás. Hasta ahora, y no es que yo me las sé todas, no encontré un sistema donde diga, che, la seguridad está bastante bien. Siempre mi reporte en su resumen ejecutivo dice, logré convertirme en administrador de este sistema. Entonces, no es el, capaz que hay una pequeña vulnerabilidad, acá puedo hacer un pequeño inyección de código JavaScript y mirá cómo me robo una cookie. No, soy administrador del sistema que me contrataste para ver qué tan seguro era. Entonces, por eso
es realmente grande, ¿no? Entonces, vamos al punto, ¿no? Hay una pequeña introducción. Diseño centrado en las personas. ¿Qué quiere decir? Comprender las necesidades del usuario, su comportamiento, su contexto, optimizar la user experience tan de moda. Pero eso, ¿por qué es relevante? Todos sabemos que una aplicación nueva que uno quiere hacer, que el usuario tenga una buena experiencia, que luzca bonito, que sea intuitiva y un montón de cosas. Pero ¿y eso qué tiene que ver con la seguridad? Habíamos dicho en alguna charla precedente que los humanos son un bonito objetivo porque hay información de valor y esa información de valor es siempre interesante para un atacante. Entonces, hablábamos de concientizar, que la seguridad sea intuitiva. Entonces, en esta charla, nada más voy a resumir con, bueno, veamos cómo son buenos ejemplos de hacer esto lo mejor posible. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de hacer simulacros de phishing dentro de una empresa. Yo en particular, una empresa, no la voy a mencionar ahora, pero que un gerente me dijo, bueno, vos sabés que home banking tenemos, hace un sistema que luzca como el banco, robate las contraseñas de los usuarios y así demostramos que la seguridad en la empresa es mala. Empresa mediana grande, 500 empleados. A las 4 horas, o sea, yo mandé un mail a toda la empresa simulando ser de ese banco, loguitos, colores, etcétera. Yo me resistí un poco, el que me lo pedía era un gerente, pero yo dije, no me voy a guardar los passwords reales del home banking de los usuarios, voy a guardar las primeras 2 letras, ponele. Pero es bastante, por supuesto. Para decir, ¿ves? Te tengo. Por supuesto, eso nunca se enteraron los usuarios, pero efectivamente nos robamos el 60% de la nómina, si hubieran sido, el 60%, una estadística bastante grave. Entonces, uno dice, esto de concientizar está buenísimo. Yo tengo una estadística lamentablemente más mala de lo que mencionaban. En empresa de 500, yo dar 3 charlas de concientización. ¿Saben cuántas personas? 5 en cada una. Y mirá que te la doy a la mañana, a la tarde, distintos días. No viene nadie. Es como si acá hacemos un curso de manejo de matafuegos. ¿Cuánta gente creen que va a venir? Todos sabemos que habría que saber usar un matafuegos, habría que saber hacer resucitación, el masaje, no viene nadie. Si vos a la gente no la obligás, no viene. Y si la obligás, viene de mala gana y tampoco aprende nada. ¿Cómo hacerlo bien entonces? Fíjense, hay que preparar capacitaciones adaptables a distintos perfiles. ¿Cómo? No es lo mismo cómo le das la charla a un alumno de informática que a un administrativo, que a... Fíjense que, como decíamos también antes, es mucho esfuerzo del lado de la gente que hace seguridad para hacer las cosas que sean bien. El reporte de incidentes, que también... Pero tiene que haber un mecanismo de incentivos. ¿Por qué alguien lo va a reportar? ¿Qué gano si yo te cuento? Tiene que haber un mecanismo de incentivos. Entonces, bueno, hay algunas empresas que lo hacen bastante bien esto, después lo pueden mirar. A ver, por ejemplo, algunas cosas que pueden ayudar. Hacer un ransomware que no rompa nada, ransomware, ustedes, la mayoría lo sabe, ransomware rescate, pido de rescate, encripto, bueno, el clásico programa de malware típico, ¿no?, de hoy en día. Te encripto todo y te pido rescate en bitcoins. Chau, y después arreglate si se te desencripta o no. Pero ¿qué pasa si yo al usuario le hago creer que su computadora de la organización se infectó con un ransomware, a ver qué hace el usuario, pero en realidad no le encripto nada? Esas pueden servir, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que desarrollarlo y demás. Por eso digo, no es fácil. O esto que decíamos de contar, el usuario que me cuente cuando vea un problema de seguridad. ¿De qué forma? Y venite a mi oficina en el cómodo horario a las 3 de la mañana, pero nada más en los jueves. Y bueno, no va a venir. Entonces, dale un montón de vías que pueda reportar y otra vez, que gane algo. Pensá en el mecanismo de incentivos. Dale un almuerzo gratis, que no te cuesta nada. Pero bueno, ok, me gané un almuerzo ahí atrás en el buffet. Ok, entonces ahí lo reporto. Bueno, encuestas, pero yo creo que lo de los incentivos está bastante bien. A ver, a mí una vez en una empresa estuvo buenísimo, ¿no? Porque hacíamos carteles. 2 años a cargo de las cuestiones de seguridad, con un equipo, nadie nos daba bolilla. Hasta que empezamos a hacer carteles con un diseñador gráfico. No compartirías tu cepillo de dientes, tampoco compartas tu password. Cartel.
una serie de gatos y un mapache con antifaz mezclado. Hasta que una persona me dijo, che, vos sos el de los carteles del mapache ahí, haciéndose mezclado ahí con el gato ese. Bueno, sí, ahí la gente empezó a ver en cartelería, etcétera. Pero es como muy de a poquito. Es un proceso esto de concientizar gente. Y no es que vos haces una charla una vez por año y listo. La movida tiene que ser constante. Y lo de la gamificación, que en algún momento también alguien lo mencionaba, eso está buenísimo, que sea un jueguito, lo de capturar banderas u otros mecanismos, pero hacer que sea divertido y entonces la gente se prende. Yo en la Universidad del Sur, mi alma mater, en una época, no existe más, no entren ahora, pero tenía Desafío SEG, un Seduar, esa era una página donde jugabas a hackear. Estaba basado, o la idea era como el famoso, si alguno quiere que sigue vivo y quieren jugar, hackthisite.org, donde vas pasando de nivel y demás. Y eso la gente se prende. Está el incentivo porque además es a ver hasta qué nivel llegaste. Yo llegué a tal nivel, el tiempo está bastante bueno. Pero bueno, hacer juegos, eso puede servir. Otras cuestiones interesantes de los factores humanos. La fatiga. Eso creo que no lo mencionamos todavía. Pero me parece que es un buen punto. Yo ahora vengo de pescar, toda una semana en Strobel, estoy en piloto automático. Ahora podría ser especialmente vulnerable a que alguien me engañe porque tengo los sentidos medio, ¿no? Entonces, el contexto, bueno, distintas cosas hacen que uno pueda ser distinto como persona en función de cómo esté. Bueno, algunas cuestiones de inteligencia artificial que mencionábamos, perfiles dinámicos, que era un poquito lo que hablaba, con alguien que se fue a un workshop, me parece, donde tratamos de ver la diferencia entre esta es la persona normal, entre comillas, este es su patrón de comportamiento normal, versus este que es anormal, y ahí puedo disparar algún mecanismo de detección y prevención de intrusos. Las dos cosas van de la mano. Detecto intrusos, disparo alarmas, lo que sea, pero si a su vez le puedo sumar la patita de prevenir ataques a partir de lo que detecté, por ejemplo, si yo veo que desde este IP es un potencial atacante, puedo filtrar ese IP por 10 minutos. Tampoco me voy a tirar un tiro en el pie y lo filtro para siempre, porque alguien podría hacer un spoofing de IP, etcétera, y bloquear a quien no corresponde. Pero bueno, esto, fíjense que es un punto solo, también uno puede hacer distintas cuestiones, pero siempre en definitiva esto de cuestiones de inteligencia artificial que me ayuden a detectar potenciales intrusiones. Por supuesto, ahí los sistemas a veces le dicen demasiado al usuario y esa es una cuestión también importante, ¿no? Fíjense este ejemplo que bien lo del home banking cuando yo estuve en Alemania. Me dijo, y ahora no se puede. No me dijo, estás en un lugar, me estoy sospechando que no sos vos. ¿Vieron cuando uno falla la autenticación? ¿Qué te dice el mensaje? Usuario o password incorrecto. Si te dijera, el usuario no existe, vos ya podés deducir haciendo fuerza bruta si un usuario existe o no. O sea, el sistema tiene que tener cuidadito con lo que dice, ¿no? Bueno, distintos diseños, habíamos dicho. Acá otro factor que mencionó alguien, me parece, a la pasada, pero que vale oro. Estuve 10 años a cargo de la seguridad de la información en la UNS. Me costó muchísimo, sobre todo por falta de este punto. No tenía apoyo desde arriba. Ok, la seguridad es tuya, vos estás a cargo. Ok, política de seguridad y demás. ¿Y vos quién sos? Si vos no tenés el apoyo de arriba, no se hace nada de esto. Queda en papel, que termina siendo peor, porque vos dormís tranquilo porque tengo seguridad, pero en realidad no tenés nada. El apoyo de la alta gerencia, que está dicho en todos los libros, en todas las normas, está dicho en todos lados, en general, si el apoyo no es real, no sirve. Por eso decís, si voy a hacer una charla de concientización, no viene nadie, pero si el jefe dice, muchachos van, ahí sí la gente va. A regañadientes, pero va. Acá hay algunos ejemplos más. De problemas de seguridad, de casos prácticos de cómo a partir de buenas campañas de concientización y demás, ahí tiene un ejemplo de algún hospital de Ginebra, pero bueno, alguno más local de lo que hizo Mercado Libre en el 2020, con pandemia, con charlas virtuales. Nada, para terminar entonces, algún takeaway. La seguridad debe integrarse de forma habitual al trabajo diario. Son todas frases que son bonitas, pero que atrás implica muchas cosas, no es fácil.
A ver, todo el mundo sabe, y lo dijimos, y es el título de un montón de libros de seguridad. La seguridad es un proceso. No hay seguridad en la versión 2.0, hacelo de entrada. Podemos durante horas decir un montón de esas frases, que están buenísimas. Pero bueno, por eso tenemos que tratar de que esto que uno lo dice así nomás funcione. El famoso no agobiemos al usuario, ya que hablamos de centrar en usuario, está bastante bueno. Yo puedo hacer sistemas, y en alguna vez me pidieron desarrollar un sistema con 3 factores de autenticación. Genial, ahí está. Recuerden autenticación, y para decirlo rápido, uno se puede autenticar básicamente de 3 formas, ¿no? Con lo que uno sabe, se acuerda la password, con lo que uno tiene, puede ser un token, un pendrive, una YubiKey, lo que sea, lo que tenés, un archivo en la computadora, lo que tenés. Y otro es lo que sos, y ahí viene lo biométrico. Entonces vos ponés 2 de estos 3, Multifactor Authentication de 2, en general está bien. Bueno, una empresa quería un sistema con 3. Las 3 cosas. Duró poco en producción. Al rato quisieron 2. O sea, los sistemas que agobien al usuario, a ver, vamos a un ejemplo más terrenal si quieren. Password nuevo, te creas una cuenta. Password de 38 caracteres, 14 mayúsculas, 3 y termina la gente haciendo copy-paste, lo guarda en un papelito. Fíjense cómo hay medidas o contramedidas para hacer una buena seguridad que terminan jugando en contra. A mí un gerente en una empresa, ¿sabes qué me dijo? Me dice, yo como el password no me lo acuerdo, me lo llevo en este post-it pegado en el portafolios. Te juro que me dijo eso. Y yo le dije, bueno, vos serás muy gerente máximo acá, pero está mal. Y uno me dice, ¿estás loco? ¿Cómo le decís eso? Si vos sos el chango de seguridad. Y yo se lo dije, si me quiere echar, que me eche, pero es la verdad o no. Entonces, por eso, no agobiar al usuario. O sea, yo siempre tengo en algún curso de seguridad tengo una slide de un equilibrista en la cuerda floja. De un lado dice seguridad y del otro lado dice facilidad de uso, flexibilidad y demás. No abuses con las cuestiones de seguridad porque después va en desmedro, ¿no? del otro. Usuarios clave que participen para mejoras continuas y demás. Y ella lo menciona, bueno, todos me parece lo mencionábamos, ¿no? Cuando uno habla de los requerimientos de seguridad y demás, vos no le puedes decir, ahora, los requerimientos funcionales, vos querés un sistema que haga tal cosa, ¿qué tiene que hacer? Tal cosa. ¿Cómo? Esto, el usuario lo sabe. Pero cuando vos hablas de otros requerimientos, por ejemplo, los de seguridad, no le puedes preguntar al usuario, como alguien de seguridad, che, ¿cómo lo querés de seguro? ¿Qué le pongo de seguridad? El usuario te va a decir reseguro, no tengo idea, ¿qué me estás preguntando? Te va a mentir. O sea, así no se encara eso. Por eso es para otra charla también de requerimientos de seguridad, o para las preguntas si quieren, pero por eso digo, estos puntos están buenos, pero hay que capaz profundizarlos un poco para verlos, ¿no? Comunicar en forma didáctica y, como decíamos, variada y según el perfil. Digamos, esta charla en particular yo la pensé como algo disparador y demás. No quería una charla con cada uno de los detalles bien técnicos para aburrirlos, porque además tampoco iba a dar el tiempo, ¿no? Pero bueno, nada. Algunas slides backup. Me pidieron una charla para Chile de cuestiones de inscripción, cómo implementar buena inscripción, lo pueden mirar después. Alguno puede pensar, ¿puedo vivir de la seguridad? Sí, hay un montón hoy de trabajo en el rubro de seguridad, así que esta parte la pensé más para alumnos de estas carreras, dedíquense a la seguridad, les puede ir bien. Bueno, yo por lo menos vivo de eso, no, qué cosa loco. Y algunas cosillas, algunas herramientas y técnicas de ciberseguridad. Hoy en día, por ejemplo, el Zero Trust, las arquitecturas Zero Trust, hay un montón de temas, disparadores que pueden después leer a partir de esto que están bastante buenos, ¿no? Los sistemas integrados de gestión de seguridad, bueno, algo también se mencionaba antes y demás. Pero bueno, listo, cortito, como prometí. Muchísimas gracias por tu poder de síntesis con todos los conocimientos importantes que nos aportó. Bueno, para ir cerrando esto, vamos a, si requieren hacer alguna pregunta, a Javier o a Alicia, yo recalcar la importancia de lo que decíamos hacia el principio, de la integración de lo que es políticas públicas, academia y empresa. Creo que va por ahí. Creo que tiene que ser un punto de partida para aunar esfuerzos, mitigar los riesgos de esa forma
Y creo que es el camino, esta integración entre estos distintos aspectos. Estamos excedidos en tiempo, dejo si hay consultas tanto a Javier como a Alicia, ¿sí? Que nos quedamos sin preguntar. Para que el lado del usuario no evitemos este estrés, ¿no? En realidad, vos podés estar certificado como persona, ¿no? Y hay un montón de certificaciones de seguridad y demás, pero nadie debería afirmar esta aplicación es segura porque eso es indecidible, digamos, como problema. Vos podés chequear, de hecho más, te cuento, por ejemplo, cómo me contratan para hacer un pentest. Yo hago todo un proyecto, me dicen, vos tenés que probar la seguridad de esta aplicación. Entonces yo le digo, escribo todo un programa, lo que voy a probar, pero le digo, mira, por 10 horas de pentest te cobro tanto, por 20 tanto, es un mejor esfuerzo. Porque además ponerle que el sistema sea perfecto, que no, acordate, no podemos decir, pero imagínate que en muchas empresas, esto lo vi, la secretaria del CEO tiene más acceso que el propio CEO, porque tiene el acceso del CEO más lo de algún otro colega. Y el sistema no es inseguro. El problema es la persona, el uso. Así que bueno. Bien, todas las diapositivas y el material que se fue viendo en las distintas exposiciones va a estar a disposición a partir de hoy y mañana, en el transcurso. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bien. Sí, nos escuchamos. Bien. Bien. Excelente. Sí. En realidad, son dos preguntas, me voy a hacer cortitas. Bien. La primera es si ustedes en su experiencia en estos últimos 10 años ha calado, digamos, lo de seguridad de información en general en la sociedad y en las empresas de Argentina o de su entorno. Y la segunda es, ¿cuál desafío ven a corto plazo, 5 años, también abocado a lo que es la academia y la industria y la sociedad en Argentina particularmente? Van a ser Bien. más largas. Varias en una. Reducidamente la respuesta. Respecto a lo que hablas de la madurez, yo, no sé, me recibí en el 2001 y más o menos desde ese momento trabajo en ciberseguridad y sí veo que el tema maduró en el mundo, pero en Argentina también en particular, porque bueno, antes, o sea, se pasó de no hablarse del tema a ser una preocupación y bueno, y hoy en día, o sea, a estar inmerso como área, como eje en las organizaciones, pero nos falta un montón. O sea, no digo que estemos bien, pero sí, o sea, sí, para mí evolucionó. Bueno, el desafío creo más grande para mí, es mi punto de vista, es la formación de recursos humanos. Por eso yo quería agarrar el micrófono antes de que preguntes para felicitarlo a Javier porque dejó, o sea, siempre me gusta eso de que quede, o sea, la charla dura poco, que queden unos slides y él dijo, dedíquense a ciberseguridad. Bueno, a mí es algo que me apasiona, me encanta lo que hago, no sé si lo hago bien o mal, pero me encanta lo que hago. Como él vivo de eso, no soy rica, pero bueno, puedo también darme otros gustos con algo que me apasiona, haciendo algo que me apasiona. Y hay un montón para hacer, o sea, ustedes, no sé, nos escucharon hablar de un montón de cosas, de gestión, él habló específico de pentest, ella habló de todo, de la seguridad en el ciclo de desarrollo, o sea, hay un montón de cosas que tienen más que ver con las líneas de código, con la configuración, cosas que tienen que ver más con la gestión y los procesos y lo que es para mí apasionante y yo creo que hay un montón de cosas para dedicarse, pero tenés que saber de una cosa mucho, está bueno especializarte, pero no te tenés que aislar del resto de los temas, porque para mí lo que es más importante es esto de la relación entre la concientización, los temas técnicos y los temas de gestión. Y no hay mucha gente, o sea, que vea todo, ¿no? Más allá de, después vos podés saber mucho de algo en particular, pero creo que ese es el desafío. Muchas gracias, Paula.
Solamente para agregar lo que decía ella, yo lo que observo del tiempo atrás ahora es que la generación de los ciberataques ha gestionado que las empresas se empiecen a preocupar un poco más. Es como que hemos ido del revés, desde el problema a buscar una solución. Eso ha generado mucha falta de recursos humanos, y es lo que completara lo que dice ella. Entonces, si se dedican a eso, van a tener trabajo y van a tener que buscar el área que les guste, porque hay una gran diversidad dentro de lo que es seguridad. Siempre tener un enfoque de todo, pero focalizar en algo en concreto. Y creo que a nivel, como desafío, creo que a nivel sociedad argentina nos falta mucho, a nivel organismos públicos nacionales, mucho, porque falta lo de la alta gerencia. Existen normativas, existen estrategias, existe lo que sea, pero no está implementado. Y a eso acompañado con la falta de concientización de los que usan los sistemas, superior. Entonces, bueno, a nivel privado, a lo mejor muchas empresas por cuidar su información y porque necesitan protegerla, va. También a nivel argentino, el hecho de no respetar la normativa de la Ley de Protección de Datos Personales, eso también estamos muy aislados de ponerle a la Comunidad Europea. Entonces, bueno, hay mucho por hacer y, bueno, una tarea de todos, creo. Muchísimas gracias. Javier, ¿vos querés agregar algo más? No, bueno, en realidad, bueno, como para agregar hay un montón. Si quieren y tenemos que entregar el lugar, podemos quedar un ratito ahí afuera. Alguno tiene más preguntas o anotan nuestros nombres, nos googlean un poco y encuentran teléfono, lo que sea, y si podemos dar una mano. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, para mí un gusto haberlos tenido en este panel, a cada uno de ustedes. Gracias a los presentes. Y bueno, todo este material lo van a tener disponible, como decíamos hacia un principio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a la experticia.